Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy es sábado, ¿verdad? Iniciando este fin de semana. Y pues justamente dentro de este día nosotros podemos reflexionar en el Evangelio de San Mateo un aspecto importantísimo. Y por eso la pregunta del día de hoy, ¿qué tan grande es tu fe? El Evangelio nos narra dos aspectos o dos partes de la historia de Jesús. Uno de ellos es el momento en el que el centurión romano va y le dice a Jesús que cure por favor a su criado, por lo cual el criado, perdón, el centurión le dice esas palabras: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado quede sano. Entonces, nosotros esas palabras, esa frase es muy conocida y nosotros la conocemos justamente porque en la celebración eucarística la decimos todos los días. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El centurión romano, recordemos, ni siquiera era creyente, ni siquiera era judío, era totalmente romano, era pagano, pero tenía fe. Entonces Jesús cura a su criado a distancia, pero gracias a la fe del centurión. Y la otra parte de la historia es cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. Y la cura pues justamente tocando a la suegra de Pedro, la toca y le quita la fiebre. Entonces, por un lado, Jesús cura a aquel criado del centurión a distancia por la fe del centurión. Y por otro lado, Jesús cura a la suegra de Pedro tocándola. Pero entonces, ¿qué es la fe? Para nosotros la fe pues, realmente es un tanto complicada poder definirla. Podemos tratar de definir lo que es la fe, pero para nosotros como cristianos la fe pues no solamente es eso, sino que la fe también es una experiencia, también es parte de nuestra experiencia con Dios. Y podemos entonces decir que la fe es justamente confiar plenamente en el Señor, confiar absolutamente y plenamente en el Señor, poner todo lo que yo soy en las manos de Dios. Pero entonces nosotros para tener fe o para poder comprender o adentrarnos en el misterio de la fe, en primer lugar debemos de entender o debemos de tener una característica importante que es, y esta característica es justamente limpieza interior. Ser limpios, tratar de ser puros, tratar de buscar nosotros, a pesar de nuestra historia de vida, a pesar de todo lo que nosotros somos, ser puros, como los niños. Los niños, por ejemplo, no guardan rencores. Una persona que tiene una fe grande trata de no guardar rencores en su corazón. Un segundo elemento es sencillez, ser sencillo. No llevarnos la vida con cosas tan complicadas. No tratar como de buscar como tantas soluciones o tantos razonamientos. No, ser sencillos. Nosotros sabemos que la fe es razonada, sí, pero para poder nosotros razonar esta fe, tenemos primero que experimentarla. Y para poder experimentarla tenemos que tener esa actitud de sencillez, ser muy sencillos nosotros. Y un tercer elemento, ser rectos, la rectitud. Cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados a ser rectos en todo el sentido de la palabra. Tratar de hacer las cosas, como dice, ¿no? Bien, como Dios manda. Entonces, nosotros, nuestra fe, y sabemos realmente que en algún momento de nuestra vida puede decir, nuestra fe está arriba. En otros momentos puede decir, pues está como en medio. Y en otros momentos puede decir, está totalmente abajo. Pero lo importante que debemos entender es que la fe es un don de Dios. Y la fe se nos da desde el momento en que nosotros somos bautizados. Por eso es una virtud teologal. Por eso para nosotros la fe es un don de Dios. Que a veces por nuestra vida va a estar arriba o va a estar abajo. Pero tenemos que tener cuidado de no perderla. De no perder la fe. Porque es aquello que a nosotros nos sostiene dentro de nuestra vida. Y en las diferentes situaciones de la vida que pasamos, la fe es la que nos mantiene de pie. Pues el día de hoy, pues justamente tengamos fe en el Señor.
en las diferentes circunstancias que estamos viviendo en nuestro mundo, sigamos teniendo fe en Él. Y pues, un elemento importante, recuerda, a la suegra de Pedro Jesús la tocó. Y el Señor nos sigue tocando día con día, a través de acciones con los hermanos, ¿verdad? Nos toca nuestro corazón a través también de la palabra que escuchamos. El Señor se queda con nosotros a través de los sacramentos. El Señor nos toca con su misericordia a través del sacramento de la confesión. El Señor nos toca también y nos alimenta a través de la Eucaristía. Entonces, aprovechemos que el Señor nos sigue tocando a distancia o físicamente por medio de los sacramentos.